Y bien, ya estamos aquí. Hoy es martes, aunque a veces que también venimos los miércoles, dependiendo de la agenda y de la disponibilidad de nuestros entrevistados, en este caso nuestros invitados del programa La Hora con Bartolomé Cabello. Pero como digo, ya estamos aquí y saludo al maestro don Bartolomé Cabello. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Fernando, muy buenas tardes. Saludamos como siempre desde nuestros estudios aquí en Lora a la amplia audiencia que mantenemos en la Vega del Guadalquivir. Yo digo siempre, desde Palma del Río, Posada, llegamos hasta Cantillana, hasta a las proximidades de Sevilla, o lo que es la amplia campiña sevillana, con lluvia que en los últimos días nos ha acompañado y que hay una alegría que se puede ir viendo ya, sobre todo en la planta de primavera, en esos girasoles que tienen un poquito alegre después de la lluvia, o a través de los alcores que nos siguen y después en redes sociales. Hoy contamos con un invitado loreño, pero un ilustre por su trabajo, por cómo ha destacado dentro de todo lo que ha tocado, dentro del mundo de la pintura. También ha hecho algún que otro cartel importante, muy importante, y después su dedicación a la enseñanza. Catedrático, profesor primero, catedrático después, licenciado en Bellas Artes, doctor en Bellas Artes, director nada más y nada menos que de 13 tesis doctorales, y precisamente con una tesis se acaba de jubilar hace tan solo unos días y ha puesto el punto y final a más de 50 años de trabajo, de profesión, de este mundo. Me imagino que ya saben nuestros oyentes, sobre todo los de Lora, Fernando Liñán, de quién estamos hablando, ¿no? Por supuesto que sí. Don Juan Francisco Cárceles, catedrático en la Oficina de Bellas Artes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, don Fernando. Aquí andamos, todo muy bien. Me alegro de saludarte, amigo Cárceles. Igualmente también saludamos y bueno, no sabía yo de esa estrecha relación que tienes con Bartolomé, la verdad. Bueno, Bartolomé y yo tenemos una relación de amistad que se remonta a los años 60, finales de los 60, porque coincidimos en el internado de Carmona estudiando el bachillerato. Yo tengo una imagen ahora mismo, te estoy viendo, amigo Juan Francisco Cárceles Pascual. Cierro los ojos y te veo con esa melena rubia, con ese bigote. Entonces, te estoy viendo con 17, 18, 19 años. Después también yo tengo en el currículo del amigo Cárceles de la primera entrevista que le hicieron en su vida, creo que se la hice yo, ¿no? Pues sí, exactamente, ahí en Lora. En mayo del 73 hice mi primera exposición individual, ahí en Lora, estaba estudiando, y tú tuviste la amabilidad de desplazarte a Lorenz y hacerme mi primera entrevista para la radio. Claro, hombre, ya teníamos esa relación, debemos estar. Nosotros tuvimos 3 años internos, como él ha dicho. A mí me coincidió cuarto, quinto y sexto, y a él le coincidió quinto, sexto y séptimo, porque hicimos ambos el bachiller laboral. Hay que decir que él hizo hasta cuarto en Lora y después ya se incorpora en Carmona para hacer el último curso del elemental, porque tú harías como todos los que fuisteis de Lora, tú harías 3 reválidas, la de cuarto, la de quinto y la de séptimo, ¿no? Exactamente, y además quinto, el curso que hice cuando llegué a Carmona era un curso que se llama curso puente, ¿no? Quinto de adaptación, que implicaba todas las asignaturas de quinto normales más algunas más. Más agricultura, organografía, sí. Tenía nuestro bachiller era muy completito. Aquellos años, hoy donde nosotros vivimos, tuvimos el privilegio. Tú viviste 3 años, yo viví 8, porque hice los 6 años, porque yo primero lo hice en la Campana, de segundo hasta séptimo, más 2 años que estuve después un poquito de encargado allí con los alumnos. Yo estuve viviendo en ese palacio, en el palacio de la familia de los Domínguez de la Aza de Carmona, que ahora es donde está la biblioteca. Es una casa preciosa y donde tuvimos el privilegio de vivir nuestros primeros años de vida, que fueron años. Bueno, he dicho que te acabas de jubilar, ¿no? Ya definitivo, ¿no? Después de la última tesis. Sí, bueno, realmente me jubilé de la docencia el día 30 de septiembre pasado, pero tenía todavía pendiente de terminar y que terminaran de leerse, de defenderse 2 tesis doctorales, que con motivo de la pandemia y problemas de salud y demás se ha retrasado bastante la lectura por parte de las 2 doctorandas. De todas maneras, yo me he jubilado como docente, pero sigo en la universidad como investigador honorario. Es decir, que en la universidad, para el profesorado que acredita unos méritos, sobre todo en investigación, pues puede solicitar ser profesor emérito, y eso yo no lo he solicitado porque eso implica
realmente continuar con la docencia y trabajando como si estuviera en activo, y mi situación personal pues no me apetece, vamos, no me venía bien dedicarme a la docencia, continuar con la docencia, pero sí existe la otra figura, que es la de investigador honorario, que también se la pueden conceder ese nombramiento a algunos profesores que acrediten unos determinados méritos, sobre todo, como digo, investigadores, y eso sí es un nombramiento por 2 años y renovable por otros 2, lo que me permite seguir vinculado a la universidad, dirigir tesis y seguir investigando. Bueno, vamos a situarnos, terminas en Carmona y tú lo tenías claro. Tú tenías que ir a Bellas Artes porque yo me acuerdo en aquellos estudios cuando nos hacías un retrato robot a cualquiera de nosotros, es decir, que tú desde siempre, incluso tú ya desde el año 69 ya participas tú creo que tienes 130 y tantas exposiciones colectivas, aunque sí, creo que son 11 individuales, pero sí, en esas 130 y tanto, la primera es en el año 69, ¿no? Sí, y esa fue, creo, bueno, sí, también una en Lora. Que yo he tenido mucha suerte, y antes de empezar mi estudio de bachillerato, pues yo tuve la fortuna de entrar en contacto, de que alguien le hablara a Miguel González Sandoval, un pintor extraordinario, y que si no pudo desarrollarse más, pues bueno, fueron a las circunstancias que en aquellos tiempos eran mucho peor que ahora. Pero era un estupendo pintor y excelente persona. Entonces yo tuve la suerte de que con 11 o 12 años ya empecé a ir a su casa, a aprender a dibujar, a aprender a pintar, y eso hizo que realmente yo desde siempre lo que recuerdo es estar dibujando, entretenido con la pintura, porque como yo me he criado en el campo, pues realmente no tenía mucha relación con la gente. Y en realidad he vivido tanto en el campo que yo no empecé a estudiar el bachillerato en Lora, en lo que era el Colegio Libre Adoptado de Lora del Río, dependiente del Instituto Nacional de Enseñanza Media de Osuna. Del Rodríguez Marín, ¿no? Del Rodríguez Marín. Del Rodríguez Marín, exactamente. Entonces en Lora no había instituto. No había centro de enseñanza media, había ese que dependía de Osuna, de modo que los exámenes pues nos venían, le llegaban a los profesores un sobre cerrado y nos lo ponían, los exámenes así finales y demás. Entonces yo hasta el año 60, hasta mayo del 65, finales de mayo, es decir, ya con 13 años, no empecé a estudiar. Yo antes de los 13 años solo había estado escolarizado un curso completo en una escuela, un colegio en Lora, la Huertecilla, no sé si se llama Virgen de los Reyes, no recuerdo. Virgen de los Reyes, exactamente, Virgen de los Reyes. Pues mis únicos estudios de primaria los hice de los 8 a los 9 años, un curso completo con don Miguel en el colegio Virgen de los Reyes. Porque, como digo, yo vivía en el campo, mi padre trabajaba en el campo, sí, vivíamos en una huerta, allí estuve yo hasta los 8 años, sí. Después volvimos a Lora y fui al colegio pero al año siguiente, cuando ya me habían trasladado al colegio Ramón y Cajal, la escuela nueva que estaba allí más cerca de mi casa, pues creo recordar que en torno a la Navidad o enero, es decir, pasado el primer trimestre, de nuevo mi padre y mi madre, pues en fin, se fueron al campo a trabajar a otro sitio, con lo que yo me fui y dejé de estar escolarizado. Es decir, que yo con 9 o 10 años recién cumplidos volví de nuevo al campo y no volví a recibir ninguna enseñanza hasta los 13 años. Con lo que mi déficit educativo ha sido evidente toda mi vida. Claro. Con menos mal, porque después no ha llegado. Pero bueno, ya. Llegado, es ¿no? comparativa conmigo. Yo no fui a la escuela hasta los 8 años, porque yo viví también en el campo. Después ya mi padre me dejó que me fui con mi abuela, con una tía mía. Pero sí, que claro, es que en aquel tiempo era muy propio aquello, que es que no había más. Es que en aquel tiempo en Lora no había tantos colegios. Y además, no era obligatoria la escolarización, claro, y claro, si una familia vivía en el campo, los niños estaban en el campo y trabajaban. O sea, yo cuando nos fuimos por segunda vez al campo, que yo tenía esos 9 años y cumplí 10 allí, mi juego era cuidar
una piara de cerdo, es decir, yo era porquero. Y para mí era un juego, o sea, pues había nada más que 8 días cochinos, tampoco era tanto. Y yo pues me dedicaba a pasear por ahí entre los olivos, cuidando los cochinos, si no se me perdían, que a veces alguna vez te despistaba, claro. Y allí, pues no sé, yo me divertía, yo dibujaba, pintaba, perseguía a los pájaros con el tirachina, nunca cazaba ninguno, pero era una vida de niño, muy entretenida, muy divertida. Yo creo que lo que perdí de enseñanza en el colegio lo gané de enseñanza en la naturaleza. De la vida y de la naturaleza. Eso es una maravilla, vamos, claro. Algo vamos, a lo que estoy muy agradecido de esas circunstancias en las que yo viví. Tuve muchísima suerte, claro. Siempre la he tenido. Juan Francisco, ¿qué te decía don Antonio Losa, que era nuestro profesor de dibujo, cuando te veía tú esas cualidades tuyas? Bueno, don Antonio Losa era una estupenda persona, porque hay que ver la suerte que hay que tener para solo encontrar buenas personas, como me ha pasado a mí. Entonces, don Antonio Losa, yo no recuerdo lo que me decía, pero una vez hizo una cosa que a mí me resultó muy emocionante. Me regaló todo un juego de grafos, plumillas y cosas estas para trabajar con tinta china que él tenía, y me la regaló. Fue todo un detalle que yo todavía lo tengo. Sí. Porque eso, en fin, demuestra un afecto, un cariño, ¿no? Una valoración de un chaval, de un niño. Y ya te digo, yo de don Antonio Losa también, como de tantísima gente, pues guardo un gratísimo recuerdo y siempre estuve muy agradecido por su trato hacia mí. Era un profesor extraordinario, murió muy joven, don Antonio Losa de León, sí, su nombre. Sí, exactamente, sí, murió muy joven. Yo años más tarde le dirigí la tesina de convalidación a su hija, María del Carmen, creo que se llama. Sí, bueno, mucho, tenía 8 hijas, creo. Sí, pues una que estudió Bellas Artes, como había estudiado en la Escuela Superior de Bellas Artes, pues para después, una vez transformada en facultad, tenían que hacer una tesina de convalidación del título, antiguo título de profesor de dibujo, pero el de licenciado. Entonces yo recuerdo, bastantes años después de irme de allí, pero hace muchísimos años ya, que le dirigí eso, la tesis, todavía vivía el padre, la tesis de la hija, la tesina de año 72, tu entrada en Bellas Artes. Yo entré a estudiar el año 72. Para mí fue extraordinario, porque no sé si tú recuerdas, en el bachillerato en aquellos tiempos se tendía a no poner números en la calificación, no poner calificación numérica. Entonces, a partir de la mitad de nosotros, es decir, tú eres un año, tú eres un año superior a mí. Es decir, tú terminaste un año antes que yo, quizás porque tú ya me llevabas retraso, porque te pasó igual que a mí. Llegamos muy tarde a la escuela por circunstancias de haber vivido en el campo. Te llevábamos un año o dos casi de retraso. Tú terminas en el 72. ¿Y qué pasó ese año del 72? Cuéntanos. No, hombre, verás tú que yo aprobé en mayo o junio, aprobé el séptimo de bachillerato laboral con la calificación global de sobresaliente. No, ni siquiera ponían la nota por asignatura. Había las notas parciales de todas las asignaturas trimestralmente, como la pusieron. Pero que la tarjetita... pero es que no te ponían ya ni en la asignatura, era global, y te decían exactamente... Global, sí, así fue. Entonces, la calificación global de sobresaliente en séptimo. Aprobé la revalida de séptimo. Aprobé la prueba de madurez, que era el acceso a la universidad. Que eso era la copia de lo que es el acceso de hoy. El 95% está copiado de la prueba de madurez nuestra, ¿eh? Tú que estás en la enseñanza es así. Sí, no, y además era complicado. Y no hacía falta entonces para estudiar en la Escuela Superior de Bellas Artes, puesto que no era universidad, no era facultad, pero ya entonces se hablaba de que la iban a transformar en facultad. Entonces yo ya pues aproveché y aprobé en junio también el examen ese, la prueba de madurez, el acceso a la universidad. Y en junio aprobé el ingreso en la Escuela Superior de Bellas Artes. Y en septiembre aprobé el primer curso, como alumno libre, el primer curso de la carrera de Bellas Artes. Es decir, que el año 72 para mí fue muy productivo. Todo me salió muy bien. Todos los exámenes que hice, y ya pues, después de todos los años que había pasado estudiando el bachillerato, que me gustara o no me gustara, yo sabía que era imprescindible para hacer lo que me gustaba, que era Bellas Artes, pues ya entré, me incorporé a estudiar lo que realmente me gustaba, que era Bellas Artes. Termina en el 77, ¿no? No, que va, no, verás tú. Es que como yo iba con bastante, retraso,
antes no era como ahora, que los alumnos, los niños con una edad preescolar y cada curso van pasando, yo si apruebo o no apruebo. Entonces era normal que la gente, los alumnos de un curso no tuvieran la misma edad. Pero yo siempre he sido de los mayores. En Lora, en el instituto, en Carmona era de los mayores, en Bellas Artes era de los mayores, pues yo entré con 20 años y había gente que había entrado con 15 o 17. Porque entonces yo lo que hice fue, en el 72 aprobé, ingresé el primer curso y terminé en el 75, es decir, igual que hice el primer curso, me examiné como libre, el cuarto curso, el penúltimo, me examiné como libre. Yo estuve 3 años de alumno oficial en la Escuela Superior de Bellas Artes, terminé en junio del 75. Y tuve la suerte de que ese mismo año, ya en octubre, cuando empezó el curso, empecé a colaborar en una asignatura que se llamaba Procedimientos Pictóricos. Que entraste casi de profesor inmediatamente, ¿no? Sí, no, exactamente. Entré de ayudante de un profesor y el año siguiente ya tuve mi primer contrato de manera oficial. Es decir, que mi primer... yo el curso 75 y 76 estuve colaborando, y daba clases. Es que en aquellos tiempos no había tantos alumnos, porque había un examen de ingreso, había grupos de 20 y tantos, 30 alumnos. El que entraba de ayudante no tenía un grupo asignado, sino que estaba en con el mismo grupo, la misma asignatura que el catedrático, y así estuve un año. Y al año siguiente, en el 76, es cuando yo tuve mi primer contrato, que en un principio era también colaborando, compartiendo el mismo grupo con el catedrático, pero a partir del año 78, en que las escuelas se convierten en facultades, pues aquello fue aumentando el número de estudiantes que ingresaban, de manera que ya pues empezaron a haber más alumnos, a dividirse por más grupos, y cada profesor, fuese funcionario, fuese contratado, tenía un grupo asignado como mínimo, pues yo llegué a tener 3, porque en los tiempos no había mucho profesorado. Tú me dices que terminas en el 75, terminas la carrera. Después haces el doctorado, ¿no? No. Como era escuela, sí. No era facultad, sí. No hacía falta el doctorado. Para ser, allí era catedrático y no se era doctor. No tenías por qué ser. Exactamente. Entonces, una vez que las escuelas de toda España, que eran 4 o 5 las que había nada más, Escuelas Superiores de Bellas Artes, se transformaron en facultades, es cuando, eso fue en el 78, pues se fue implantando el nuevo plan, extinguiendo el anterior, y hacia el 80 o por ahí, es cuando ya se implantó por primera vez el doctorado en la Facultad de Bellas Artes. Entonces, yo ahora mismo no lo tengo aquí a la vista, pero si... o sea que el doctorado mío debí sacarlo, de hacer la tesis doctoral en torno a los 80 y poco. Sí, los primeros años de los 80. Al principio de los 80. Y que coincide casi con tu... O un poquito más tarde es cuando tú consigues la cátedra, ¿no? No, claro. Es que al ser facultad hacía falta ser doctor para ser funcionario. Sí, claro. Profesor de carrera. Entonces, una vez obtenido el doctorado es cuando, un año o 2 después, saqué en las oposiciones la plaza de profesor titular de universidad, porque lo que hay actualmente, sigue habiendo en la universidad, son catedráticos y profesores titulares. Son los dos igual de funcionarios, solo que el nivel del titular es un poco menor de cara a la cuestión económica, pero en cuanto a la responsabilidad y la capacidad investigadora y docente es la misma. Y eso saqué la titularidad con 35 años, por lo tanto es cuestión de ajustar, como la hacía en el 52. Una cosa que no te he dicho, que tú no sabes, es que yo tuve la suerte de nacer un martes y 13. No me digas. Sí, por eso yo soy supersticioso, pero al revés. Por la suerte que te da, la suerte que te dan, lo que para otro lo consideren negativo. Hombre, como que nací yo, fíjate. Entonces, nací en el 52, 57, 52 y en el 87, cuando saqué la titularidad en la plaza ya de funcionario en las oposiciones, porque ya te digo, creo que fue con 35 años y he estado pues 20 y tantos años después de ser titular hasta obtener la cátedra, hasta sacar la cátedra. Me la saqué en el 2010. Hablamos, estamos hoy, vamos a contarle a nuestros oyentes, hablando con un
pintor, profesor, y hasta cartelista, que ahora después hablamos porque ha hecho hacer el cartel de la Semana Santa de Sevilla es un privilegio y eso lo tiene nuestro invitado Juan Francisco Cárceles Pascual. ¿Cómo compaginabas tú al principio la pintura, porque tú has hecho más de 200 cuadros, con la enseñanza? De una manera muy fácil. Es que a mí lo único que me ha gustado en la vida es pintar y la enseñanza, porque la enseñanza, y sobre todo en un centro superior de Bellas Artes, es de las cosas más bonitas, más atractivas que se puede encontrar alguien a quien le guste el arte, porque allí tenemos la ventaja de que yo he estado 47 años allí y todos los años me encontraba a chavales y chavalas de 20 y pocos años. Eso es una maravilla, claro, porque te estás moviendo, estás trabajando con gente que tiene una gran ilusión, que le gusta lo mismo que a ti y que están deseando de aprender. Entonces, el estar en ese ambiente, en ese ámbito, es una suerte extraordinaria. Y lo que decía, es que realmente yo, desde siempre, pues no me ha costado trabajo acostarme muy tarde o incluso no dormir. Hubo un tiempo en que yo tenía clase a las 8 de la mañana y yo más de una vez me pasaba la noche entera pintando, me iba a clase sin haber dormido y a mediodía volvía a mi casa, hecho polvo. Pero bueno, claro. Es que cuando se tienen 20 y tantos, 30 y tantos años se tienen mucha energía. Se hacen cosas que ahora con 70 no podemos hacer. Y perdóname, Juan Francisco, ¿por qué la noche? Yo es que también soy muy nocturno. Es decir, me encanta trabajar de noche. No sé, yo encuentro una paz de noche que no encuentro durante el día. No sé si a ti... es que, claro, de noche no puede haber nadie que llame a tu puerta, que te llame por teléfono, claro, aunque hoy día el teléfono hasta te pueden llamar por la noche para venderte algo. Pero bueno, que la noche tiene la ventaja de que te desconectas del resto del mundo. Sí. Si tienes familia, pues bueno, la familia está durmiendo, tú te dedicas a pintar. Y si no tienes familia, pues eso que te digo, nadie te viene a llamar a tu puerta, ni te llama por teléfono. Además de que yo creo que las personas tenemos una tendencia natural, no sé, nuestra naturaleza. Y entonces tendemos a acostarnos tarde, no nos cuesta trabajo, y sin embargo a mí me cuesta muchísimo trabajo madrugar cada vez más. Cada vez más, porque cada vez me he ido pudiendo acomodar a este horario nocturno, porque las últimas asignaturas que yo he impartido hasta el año pasado, yo empezaba a las 6:30 de la tarde las clases, con lo que me venía fenomenal. Porque terminaba ya casi al 10, 11 de la noche, bueno, a las 10, que sería cuando cerraría la facultad, ¿no? A las 10 salimos de la facultad y empezaba mi día. Tu vida, y entonces tú empezabas tu vida, era como el que termina a las 3 de la tarde. Exactamente. Nos has contado que compaginaste perfectamente o compaginaste, sí, pero sí. Lo fuerte tuyo ha sido la enseñanza. ¿Perdón? No. Digo que lo fuerte tuyo ha sido la enseñanza, o lo más fuerte, ¿no? No, verás tú. Ha sido... en los primeros años, sí, sobre todo cuando aquello era escuela superior, la enseñanza en la Escuela Superior de Bellas Artes estaba planteada de un modo muy diferente como hoy día hasta la facultad. En aquel tiempo, hasta, como he dicho antes, hasta para ser catedrático no hacía falta ser doctor y haber hecho una investigación, no había publicado nada, no había que hacer, no había programas de las asignaturas. Entonces aquello estaba concebido como surgió en un primer momento, a mediados, o sea, hacia el año 40 o 42, era como un taller, o sea, un taller en el que había maestros y había aprendices. Entonces, para una persona que llevaba pintando desde chico, como yo, y que no dejaba de aprender, porque me gusta aprender y leer y practicar, pues enseñar en el aspecto práctico no tiene ninguna dificultad, no requiere ninguna gran preparación. Es decir, que por lo tanto la enseñanza no me absorbía apenas tiempo fuera del propio horario de clase. Sí. Eso hoy día es imposible. Claro. Hoy día el profesorado está totalmente acaparado por labores administrativas. Tiene que estar continuamente rellenando formularios, informes, memorias, proyectos, y los alumnos también. Es decir, ahora lo que menos queda es tiempo para estudiar, para investigar y para reflexionar. Es una carrera contrarreloj, porque las asignaturas están organizadas de forma cuatrimestral. Un cuatrimestre son 15 semanas de clase, nada más. Y en esas 15 semanas de clase el alumno tiene al menos 2 evaluaciones que el profesor tiene que preparar y tiene que calificar. Y
llega el siguiente cuatrimestre, otro nuevo grupo, de modo que los grupos pasan ahí volando, acabas que no conoces apenas a los alumnos no le dan tiempo a asimilar los conocimientos y ponerlo en práctica, porque Bellas Artes tiene un gran contenido, un gran porcentaje experimental, porque el arte o se hace o no hay arte, se puede hablar de arte, se puede comentar, se puede amar el arte, pero para hacer el arte hay que practicar todo aquello que se aprende, si no, no se ha aprendido, y eso requiere tiempo y reposo. Terminamos tu etapa de pintor, digo, tu etapa en la entrevista, 11 exposiciones personales y 135 compartiendo con el resto, ¿no? Sí, colectiva. Puede ser más o menos el bagaje tuyo, ¿no? Sí. Son muy pocas las exposiciones individuales, o sea que yo, hacía tardaba menos tiempo en hacerla en los primeros años, por eso era más joven, trabajaba más, podía pintar más y tenía la necesidad esa de poner, que me conocieran y en fin, ir difundiendo mi obra. Pero realmente 11 exposiciones individuales en tantos años es muy poca, o sea, son muy pocas. Y en las colectivas sí me he prodigado más porque es muy fácil. En la colectiva ha habido colectivas en las que yo he participado con 6 cuadros grandes, exposiciones importantes como aquellas en las que participé desde el año 80 al 82 o del 79 al 81 creo que fue. Tuve la suerte de participar en varias exposiciones internacionales importantes porque a raíz de mi primera exposición individual en Madrid, que la hice en el año 78 en la Galería Bética, pues González Robles, que había sido director del Museo de Arte Moderno o Contemporáneo de Madrid, que era un gran conocedor del mundo del arte, que estaba muy bien relacionado, que fue uno de los primeros organizadores o que llevó artistas españoles a la Bienal de Venecia. A ese fue y dio mi exposición porque era amigo del galerista y le gustaron mucho mis cuadros, de modo que a partir de entonces me invitó a todas las exposiciones importantes que se organizaban por el Instituto de Cooperación por el Instituto de Cooperación Iberoamericana, que existía entonces, dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores, creo que era, de Exterior, no sé si había de Cultura. Y González Robles, era el comisario de exposiciones para Iberoamérica. Y así, eso está ahí, estará en mi página web, en mi currículum. Que es amplísimo. Hubo exposiciones de esas internacionales para mí importantísimas. Yo recuerdo una en Quito, creo que fue, que se llamaba El intimismo en la pintura española, siglos XIX y XX. Y había una cantidad de artistas enormes. Antonio López, por ejemplo, que lo conoce todo el mundo, ¿no? Bueno, Antonio López. Carmen Lazón creo que también estaba. Bueno, ese catálogo, que estaba organizado de forma cronológica, empezaba por Lucas Villamil, un artista del siglo XIX, discípulo de Goya, o por lo menos seguidor del estilo de Goya, y el último del catálogo era yo, porque tenía 20 y tantos años. Entonces, esa exposición fue importantísima. Yo lo he sabido después. O sea, yo en aquel momento me invitaban, participaba y encantado, ¿no? Pero que yo no he sido consciente hasta bastantes años después de la suerte que tuve participando en esas exposiciones internacionales, porque hubo otra exposición que se celebró para conmemorar el 200 aniversario de la Fundación de Buenos Aires, que fue inaugurada por los Reyes de España. Hubo una exposición que se celebró en varios museos y universidades de Estados Unidos, de la que existe, yo tengo por ahí la página, porque el comisario de aquellas exposiciones tenía el detalle de enviarnos recortes de prensa, y yo tengo por aquí una página de esa grande del New York Times, no sé si era el año 80 o 61, en la que habla de la exposición y a mí me destaca. Se me pone lo bello de punta, ¿eh? Eso para mí era una maravilla. Hombre, que me estaba hablando del New York Times, del periódico, uno de los periódicos, de los 4 o 5 periódicos mejores del mundo. Claro, y cómo no iba yo a pintar si los resultados, si el reconocimiento era muy superior
a lo que yo podía esperar, ¿no? Otro, yo he recibido unos cuantos premios. El último fue en el año 99, que fue el último que me presenté, que fue el premio de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla. Fue el último porque yo ya tenía una edad y me parecía que, sí, los concursos es mejor que se presenten los jóvenes. Pero para mí, uno de los más importantes es uno que gané, que me dieron en la exposición de primavera que se celebró en Sevilla, se celebraba en el pabellón Mudéjar. En abril del 74, es decir, yo tenía 21 años todavía, y me otorgaron el premio de la Dirección General de Bellas Artes. Son palabras mayores, ¿eh? Pues claro, ese premio, no recuerdo si fue en el año 91, 92, me enteré, porque se publicó el inventario de la pintura de Caballete del Museo de Bellas Artes de Sevilla, me enteré que está en el Museo de Bellas Artes de Sevilla, o sea, está allí, no está colgado, porque tienen unos fondos enormes, pero está en el inventario del Museo de Bellas Artes de Sevilla. Hay un cuadro que yo pinté con 21 años, porque yo recuerdo que fue un cuadro que pinté además en clase. Era un cuadro en el que lo que aparece es un modelo que nos colocaron a la vuelta de las Navidades, de la Navidad del 73. Entonces, ese cuadro que yo pinté en clase, pues le concedieron ese premio, que yo en aquel tiempo, pues ya digo, bueno, que yo había, en fin, he ganado varios premios, bueno, era interesante, era joven, estaba estudiando, pero que posteriormente es cuando yo me he comprendido lo importante que fueron esas cosas. Igual que fue importante que en el año 79, yo tenía 27 años, bueno, también invitado por González Robles, en el año 79 se celebró un certamen que se llamó Primer Premio de Pintura, Primer Premio Cáceres de Pintura. Entonces, era un concurso internacional hispano-luso, es decir, españoles y portugueses. Como digo, yo tenía 27 años y yo fui por invitación, o sea, todos los que iban era por invitación. Y a Andalucía, de invitar a los pintores, a los artistas andaluces, el encargado era González Robles, ese mismo que te digo, a quien tanto debo, ¿no? Y entonces, pues bueno, me invitó, allá que mandé yo un cuadro. Y yo estaba trabajando, se inauguraba, no sé si era un sábado o un viernes, el caso es que yo tenía clase y yo no podía ir la tarde que se inauguró. De modo que al día siguiente, o el mismo día que se inauguró, pero ya por la tarde-noche, cogí yo mis 2 caballos, y coche 2 caballos con mi mujer, y nos plantamos en Cáceres, que no era lo lejos que está, sobre todo con un 2 caballos y con aquella carretera. Con la carretera. Y llegamos por la tarde allí a un hotel, no conocía Cáceres, y bajo a comprar un periódico, ¿no? Y me llevo la misma alegría de que en el periódico, no me acuerdo cómo se llama, era Rayí de Cáceres, pues aparecía en la portada una reseña en la que decía que Xavier Valls es el padre de este político francés que no me acuerdo si fue primer ministro o ministro hace una o 2 legislaturas, que es de origen catalán, vamos, su familia es catalana. Entonces, Xavier Valls era un artista que estaba en Francia, no que estuviera exiliado, sino que allí había más ambiente artístico, y que tenía 50 o 51 años el año 79. Había ganado el primer premio, en una reñida lucha o lo que fuera, y lo que reseñaba es que había habido, en fin, una gran competencia entre el artista ganador, Xavier Valls, Rafael Canogar, a quien yo estaba harto de ver en libros, y yo. O sea que yo, aquel premio, que era un premio de 1 millón de pesetas y que era un premio el más importante en aquel tiempo, en aquel momento económicamente, porque además tuvo mucha difusión. Una pena, pero tenemos que ir terminando, qué pena. Juan Francisco, vamos a hacer una cosa como hemos hecho con los grandes artistas que tienen que contar cosas. ¿Cómo te parece? Porque hoy hemos hablado un poco de tu etapa de pintor, de etapa de tú como alumno. Dedicamos otro programa la semana siguiente hablando de tu etapa como enseñanza, porque tenemos que hablar de tus 4 libros, tenemos que hablar de las colaboraciones, que son infinitas, las que tienes a la vez de todo el trabajo. ¿Te parece bien?
Me parece muy bien, tendré que sacarme mi currículum y tenerlo delante, porque no me acuerdo de todo. Fernando quería hacerte otra pregunta antes de terminar. Bueno, rápidamente, además quizá hablar también de su faceta como resucitador de obras. Pero yo creo que lo dejamos porque estamos ya a 35 minutos para que lleguen las noticias. ¿Te parece bien si quedamos para la semana que viene, amigo Juan Francisco Cárceles? Sí, pero sin problema. Pues porque tenemos que hablar de otra de sus grandes facetas, que es la de directores de tesis. Ser director de 13 tesis lo tiene muy poca gente en este país. Efectivamente. Te lo aseguro. Pues nos vamos. Gracias, Juan Francisco Cárceles. Hasta la próxima semana. Un abrazo. Gracias a vosotros. Un abrazo a los dos. Fuerte.